Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Me llamo Orlando Rodulfo, me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Y aquí en esta localidad fue que escuché el mensaje del Evangelio y creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia que tuve de salvación. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 342 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió. Expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Vení por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. Quisiera leer en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, del 1 al 15. Esta es una historia un poquito larga. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y ganado? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de esta agua yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Que el Señor bendiga su palabra, y después voy a seguir dándole un poquito más de desarrollo con los versículos que siguen. Y primeramente, la ciudad de Samaria era una ciudad de Palestina, a 42 millas al norte de Jerusalén. Los samaritanos eran una población mixta, en parte israelita y por descendencia, que los cautivos que regresaron hallaron en el norte de Israel. Eran odiados vecinos y rivales de la teocracia judía samaritanos.
era para los judíos un nombre despreciado y de reproche. Si nosotros leemos en este mismo Evangelio de Juan 8, versículo 48, a donde habla de la preexistencia del Cristo, entonces él estaba ahí le respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Había un odio, eran rivales pues los judíos y los samaritanos, pero el Señor Jesucristo tenía que pasar por ahí, era necesario pasar por Samaria. Entonces vemos que el Señor se detuvo ahí en una ciudad de Samaria llamada Sicar, como dice la Escritura, junto a la heredad que dio a su hijo a Jacob, que la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo. El Señor estaba cansado del camino porque su ministerio terrenal consistía en caminar, y él sanaba y tenía mucha actividad en el día, porque lo podemos leer en todo el Evangelio de Juan y en cada uno de los evangelios. Pero la mujer se le vino a sacar agua, una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor pasó en esa ciudad porque tenía un propósito con esa mujer y con los habitantes de esa ciudad. Y vemos que el Señor Jesucristo entabló una conversación con esa mujer. Vemos en los versículos después posteriores, más adelante, en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo que preguntaba o que hablabas con ella. Ningún rabí, ningún fariseo, ninguno de esas personas, ninguno de ellos iban a hablar con esa mujer porque sabían la reputación de ella, que era adúltera, era una mujer pecadora. Pero para el Señor no había diferencia, y el Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y vemos el propósito del Señor en esa ciudad. Inclusive el Señor les dijo a los discípulos, se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Inclusive ellos iban a comprar de comer ahí en esa ciudad, a donde eran samaritanos, y por sus leyes judías no podían tampoco, tal vez allí no podían compartir con los alimentos de ellos, pero ellos fueron. El propósito del Señor era salvar a esa mujer y a muchos que estaban ahí, que creyeron en Él. En los últimos versículos lo dice. Entonces el Señor, esta mujer estaba sola buscando el agua. Lo que es la historia, dicen que salían un grupo de mujeres, pero ella estaba en otra hora sola, tal vez porque se avergonzaba, porque era una mujer que era adúltera. Vemos que el Señor la destapó más adelante. El Señor sabe todo, Él conoce todo, Él conoce nuestro ser, Él conoce la vida de cada ser humano, y Él conoce todos los pecados que ha cometido una persona. Entonces vemos que el Señor le dijo que 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. El Señor le dijo a ella. Entonces la mujer le respondió, no tengo marido. Pues le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor sabía la vida de ella, y ella se asombró y le dijo,
la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero vemos anteriormente que cuando él iba a sacar, por eso es que ella iba a sacar agua, pero estaba sola. No era la costumbre. Como le estoy diciendo, a ella le daba vergüenza y estaba alejada de todas esas personas. Ellos iban en grupo a sacar agua, pero estaba sola por cuestión de que tenía vergüenza tal vez en su corazón y estaba alejada de todos ellos. Y entonces el Señor la encontró, porque el Señor vino a buscar lo que se ha perdido. Entonces la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Entonces ella le recordó: judío y samaritano no se tratan entre sí. El Señor le dijo que si conociera el don de Dios, y quiera que te dice: dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. Él estaba hablándole de la salvación, pero ella no entendía. Así pasábamos nosotros cuando nos predicaban, no entendíamos. Es como cuando el Señor la parábola del sembrador, él tuvo que llamar a los discípulos aparte para explicarle, para darles a entender la parábola. Entonces ella no entendía, ella estaba pensando en el agua que estaba pero el Señor le estaba hablando del agua de vida. Sabemos que en la Biblia nos habla del agua. El agua corre abundante y nos habla de la salvación. Y en el libro de Apocalipsis vemos todas estas ilustraciones sobre el agua en el mismo libro de Apocalipsis. Entonces la mujer le dijo: Señor, no tienes pues con qué, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? Ella todavía estaba pensando en el pozo, pero el Señor quiso tratar con ella. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua literal, el agua de beber. Pero él estaba hablándole del agua de la vida eterna. Más el agua que yo te daré no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Como en este mismo evangelio de Juan dice, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el gozo de la salvación. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, porque para que no tenga yo más sed. Ella todavía estaba pensando que le estaba hablando del agua literal de beber. Y entonces el Señor le dijo: ve y llama a tu marido. Él ya sabía que ella había tenido 5 maridos y que ahorita no tenía ninguno. No tengo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ella estaba viviendo con alguien, pero no era su marido, porque ya estaba en el pecado de adulterio. Entonces vemos que la mujer le dijo: me parece que eres profeta. Entonces el mismo Señor le dijo su vida pasada, porque Él conoce el corazón de los hombres y Él conoce todo nuestro ser, porque Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos creó a nosotros los humanos. Pero ella sabía que la salvación venía de los judíos. Entonces le dijo la mujer que si sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El mismo Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces en ese momento vinieron los discípulos, vieron que Él estaba hablando con esa mujer y se
se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Ninguno de ellos le osó preguntar nada al Señor. Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a todos los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces vemos el resultado que hizo en el corazón de la mujer. Entonces vemos que la mujer salió y contó todo eso, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces fueron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó el Señor 2 días, y creyeron más por la palabra del Señor. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por el dicho de la mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Creyeron en el corazón que Él era el Salvador, el único que los podía salvar. Entonces vemos que en los versículos diciendo el Señor: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Entonces vemos el resultado, que aquí creyeron muchos más. Y si nosotros nos vamos en Hechos de los Apóstoles, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo he oído de mujeres que han creído en algún lugar y han comenzado una clase bíblica, y esas mujeres dieron testimonio, creyeron hombres, y al futuro se formaron asambleas. Entonces vemos aquí que el Señor trató con esta samaritana, siendo ellos como enemigos, pero el Señor, Él rompió todos estos parámetros, porque Él fue a salvar las almas, no a condenarlas como hacían los fariseos. Entonces vemos que todos estos samaritanos creyeron, no tanto ya al dicho de la mujer, sino que también creyeron por ellos mismos. El resultado de la salvación que obtuvo esta mujer samaritana, porque aquí en estos últimos versículos lo dice. ¿Cómo te encuentras tú, amigo? Nosotros escuchamos el mensaje de salvación un día y lo escuchamos constantemente. Vemos este caso de esta mujer. El Señor entró en esa ciudad. Ellos no tenían las costumbres judías y no tenían conocimiento como los fariseos, los escribas y todas estas personas, y vemos que el Señor empezó a tratar con ella hasta que ella se dio de cuenta que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces vemos que después, al dicho de ella se fue a la ciudad, una mujer que andaba tal vez apartada por los pecados que había cometido de adulterio, y entonces fue ella misma y contó. Creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ella creyó, y creyeron todos esos samaritanos, y así hemos creído nosotros a la predicación de otros creyentes, porque Dios obró en nuestros corazones. Nosotros no sabíamos lo que era salvación, vivíamos en nuestros pecados, porque vemos que esta mujer no entendía. El Señor le estaba hablando del agua. Ella pensaba que era el agua del pozo, pero entonces Él siguió tratando con ella, estaba hablándole de la salvación, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que ella creyó que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, que era el Mesías llamado el Cristo,
porque ella está, dice en el versículo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El mismo Señor se le declaró y le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vemos el resultado de que la mujer obtuvo salvación y vemos el resultado de los otros que creyeron. Ojalá, amigos, creyeron en el Señor. Ellos eran pecadores, igual que usted, igual que yo, pero nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, como te canté en este precioso himno. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe en el Señor. Perdonó nuestros pecados, así como salvó a todos estos samaritanos y fueron testigos y llevaron el mensaje, como lo dice aquí en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora los que somos salvos, este es nuestro deber en obediencia de llevar el mensaje en nuestras localidades, en nuestra localidad, cada uno de los salvados, como lo hicieron todos estos discípulos y todos los que creyeron en el Señor, como esta mujer, y después vemos el resultado. Ojalá tú te puedas arrepentir, creer en el Señor, porque Él hizo la obra de la cruz. Aquí ella tuvo un encuentro con el Señor, iba pasando y el Señor trató con ella y después ella pudo entender lo que era espiritual, como el Señor le había dicho aquí. Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame agua de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ella no entendía, pero después más adelante vemos que fue salvada y llevó el mensaje. Me perdonan que si repetí algunas cosas, pero a veces es bueno hasta repetir para que los que oyen que no son salvos, para ver si pueden entender que el Señor murió por usted, por mí, y ojalá el Espíritu Santo esté haciendo la obra en su corazón y que Dios pueda ayudarle a conducirle a la salvación, a la fe en el Señor Jesucristo, el único que puede perdonar pecado, porque el Padre le dio fue toda autoridad al Señor Jesucristo para salvar.